Formato condicional. Esta herramienta de Excel nos permite resaltar rápidamente información importante en una hoja de cálculo. Por ejemplo, si tengo que resaltar toda esta columna de valores de una hoja de cálculo de Excel o de cualquier tipo de dato, yo puedo usar el formato condicional que se encuentra ubicado en la parte de arriba. Lo que me hace este formato condicional es resaltar los valores en base a una condición dada. Por ejemplo, valores mayores a 500, mayores a 300 o menores a 1000. O puedo yo calcular automáticamente que me indique como un indicador, barras indicadoras o colores o ciertas figuras que me indiquen los valores que más resaltan, los valores mayores, los valores menores, los que más resaltan de un conjunto de datos. Para ello, lo primero que voy a hacer es seleccionar todas las celdas que contienen los datos que voy a aplicar este formato condicional. En este caso quiero aplicar la celda de valor, que puede representar cualquier valor para cualquier tipo de caso. Para ello debo hacer clic en formato condicional y me saldrán todas las opciones para poder aplicar a todas las celdas que yo seleccioné. Al aplicar cualquiera de estas opciones, me va a resaltar automáticamente o me va a indicar los valores más importantes de todas esas celdas. Por ejemplo, resaltar reglas de celdas mayores que, yo tengo que especificar en este caso un valor al cual va a resaltar las celdas que sean mayores al valor que yo le voy a poner. Celdas superiores o inferiores a un 10%, o inferiores a un 10%, por encima del promedio o por debajo del promedio. Por ejemplo, en las barras de datos, automáticamente me coloca, en base a la celda que tiene el valor mayor, que en este caso es 1200, me coloca como barras porcentuales. 1200 está totalmente la barra llena, 500 está un poco menos de la mitad, 900 un poco más de la mitad, 25 por ejemplo, 25 está casi al inicio. Entonces es una barra que se llena conforme el valor que contenga. En este caso los valores que resaltan son el 1200, 900 y el valor que tiene mucho menos, ¿no es cierto?, menos cantidad es 25. Puedo aplicar cualquier color o rellenos sólidos, automáticamente se me va a aplicar. Al hacer clic se aplica y quedaría definido con ese indicador, con ese formato condicional. Igual escala de colores, los colores, ciertos tipos de colores más fuertes por lo general son los que más resaltan, en este caso el verde. El color rojo está en 25, puedo aplicar otra escala de colores de acuerdo a mi conveniencia. Aquí por ejemplo el más fuerte es 1200 y prácticamente en blanco está 25, que es el menor valor. Puedo escoger cualquier tipo de escala de colores. Puedo colocar conjunto de iconos, por ejemplo flechas hacia arriba está 1200, hacia abajo 25. Las flechas hacia arriba indican valores altos, las flechas hacia abajo valores bajos y las flechas intermedias en amarillo que seleccionan, perdón, que están apuntando a la derecha, valores intermedios. Igual puedo escoger cualquier conjunto de datos, perdón, conjunto de figuras. Esta es un poco más representativa. 1200 están las barras emulando una señal, por ejemplo, de una red. Está 1200 todas las barras llenas, 25 está apenas una barra rellena. Igual con círculos rellenos. Podemos escoger la que más nos convenga. Por ejemplo, voy a escoger yo en mi caso la barra de colores. Voy a poner esta barra azul. La aplico y me queda ya mi hoja de Excel aplicado a ese formato condicional. De esta manera yo puedo visualmente observar que 1200 es el valor mayor que corresponde a esta persona, o que el valor menor corresponde a 25 y es de esta persona. Valores mayores o intermedios, simplemente fijándome en la barra. Ya, así me permite resaltar características o valores importantes, o información importante dentro de esta columna de valor. En este momento está aplicado este formato condicional a estas celdas de valor. Si yo aplico nuevamente, selecciono las celdas de valor y le aplico otro nuevo formato condicional,
Este nuevo formato va a aplicarse sobre este formato que ya existe. Por ejemplo, si yo pongo una barra de datos, perdón, voy a colocar iconos. Fíjense que no se borran las barras azules, sino que se añade ahí mismo el nuevo formato que yo le estoy colocando. Voy a poner estas barras de señal, hago clic. Fíjense cómo guardó el formato anterior y sobre el formato anterior se puso el nuevo formato. Si yo quiero borrar este formato condicional, debo seleccionar todas las celdas que contienen el formato condicional, irme a formato condicional y colocar borrar reglas. Al borrar reglas me salen dos opciones: borrar reglas de las celdas seleccionadas o de toda la hoja. Puedo con esta sola opción borrar todas las reglas del formato condicional que estén aplicadas a toda esta hoja. Pero en mi caso voy a borrar simplemente lo que está seleccionado, la celda seleccionada. Borrar celdas y automáticamente se me borró todo el formato condicional o los dos formatos condicionales que estaban aplicados a esta celda, a estas celdas de valor. Voy a aplicar otro formato, que son los primeros, donde yo debo introducir valores. Por ejemplo, resaltar reglas de celdas mayores que. En este caso se van solamente a resaltar las que yo indique aquí. Mayores que, por ejemplo, las que son mayores de 800. ¿Ya? Y fíjense cómo me muestra ya previamente los que se van a resaltar: 1200, 850, 900. O los que son mayores de 1000, por ejemplo, que en este caso solamente hay uno. Para este ejemplo voy a ponerles mayores que 800. Me dice rellenar con rojo claro con texto de rojo oscuro. Puedo seleccionar otras opciones, por ejemplo, texto rojo, rellenar en amarillo, con texto, relleno amarillo con texto amarillo oscuro, relleno rojo claro, texto rojo, borde rojo, y así la opción que más le convenga, o incluso puedo yo personalizar como un formato personalizado. Puedo escoger que se ponga en una letra negrita y cursiva, que me salga con un borde, que el relleno sea, por ejemplo, este verde. Coloco aceptar. Fíjense que me cambió la letra negrita y cursiva con un borde y con relleno de color verde. Podemos escoger cualquiera de las opciones que deseamos y colocar aceptar. ¿Ya? Y queda con el formato condicional escogido, donde resaltan los valores mayores a 800. En este caso son los 3. Si quiero aplicar otro formato, por ejemplo, para resaltar los números menores o los valores menores, manteniendo el mismo formato de los valores mayores en rojo, simplemente no le borro el formato y sobre el mismo aplico otra regla directamente. Por ejemplo, valores menores que, voy a poner menores que 200. Voy a cambiar aquí el tipo de relleno, relleno de verde, con texto verde oscuro. Fíjense que hay dos valores menores que 200. Voy a colocar aceptar. Y de esta forma se aplicaron los dos formatos. Me resalta en rojo los valores mayores a 800 y en verde los valores menores a 200. Asimismo puedo aplicar cualquier formato condicional de acuerdo a su necesidad. Puedo también poner valores entre, por ejemplo, valores entre 400 y 500. Puedo colocar otro tipo de relleno, por ejemplo, texto rock. Los valores entre 400 y 500 son el 500 y no hay más. Si quiero poner entre 300 y 500, pues se selecciona el 300 y el 500 que están ahí y el 320. Voy a cancelar, no quiero aplicar ese formato. De esta manera ustedes pueden especificar cualquier formato que ustedes deseen, generando con las reglas que están acá. Si es igual a un valor, si el texto contiene, si es una fecha, también se puede comparar fechas. Si existen valores duplicados, bastante útil cuando queremos ver si es que cédulas se repiten, si es que ciertos nombres se repiten, etc. Reglas superiores e inferiores. Me va a sacar simplemente los 10 valores superiores. Si yo tengo una base de datos con 100 valores, pues me va a resaltar solamente los 10 valores más altos, o los 10 valores que son más bajos, o el 10% de todos esos valores superiores, o el 10% de los valores, de todos los datos que tienen valores inferiores,
o por encima del promedio, o por debajo del promedio, cualquier regla que ustedes gusten aplicar. Y así con cada una de las reglas. Voy a borrar las reglas de toda esta hoja, se me borran todas las reglas. Voy a aplicar a edad un formato condicional que me señale los valores por encima del promedio. Y voy a rellenar con verde y con texto verde oscuro. Aceptar. Los valores mayores al promedio son 3, 30, 31 y 36, las edades mayores al promedio. Asimismo voy a resaltar las edades menores al promedio, para lo cual voy a usar la opción regla superior e inferior y por debajo del promedio. Voy a dejar que sea relleno rojo claro con texto rojo oscuro, aceptar. Y los valores por debajo del promedio son 15, 18, 14, 17, 16 y 12. De esta manera puedo visualmente y de una manera rápida observar los valores más destacados, ya sea por tener valores altos o valores bajos. Lo mismo puedo hacer con fechas, lo mismo puedo hacer con algunos textos, etc. Voy ahora a comparar un rango de celdas de texto, por ejemplo, nombres y apellidos. Aplicando el formato condicional a las celdas de nombre y apellido, puedo yo aplicar las reglas de texto que contiene dentro de reglas, resaltar reglas de celdas y colocar, por ejemplo, un texto que contenga Naula. Voy a rellenarlo con color amarillo. Fíjense cómo me muestra ya una vista previa de la celda que se está resaltando. En este caso es una única celda que contiene Naula. Aceptar y queda aplicado ese formato de celda. Si yo coloco acá Marta Naula, automáticamente se aplica el formato condicional, ya que en todas estas celdas está aplicado ese formato. Acá Naula y se pone en amarillo. Muchas gracias.